Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy entonces eh, vamos a dar inicio a la formación con un tema bastante interesante en el ejercicio de la formación del trabajo social. Vamos a trabajar hoy el concepto de problema social y su relación con las necesidades humanas. Este tema me parece a mí relevante en la medida en que nos va a permitir ahondar un poco en el concepto y hacia el final de la sesión o en medio de la sesión vamos a desarrollar un estudio de caso que nos permita llevar este componente teórico conceptual a un ejercicio práctico y concreto de la vida cotidiana del país. Bien, entonces espero pues que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en comunicarla y con mucho gusto la vamos resolviendo en la medida en que vamos desarrollando la presentación. Es importante entonces que si tienen alguna duda, no demoren en levantar la mano para poder atenderla. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Y en la manera de introducción quiero manifestar lo siguiente. Entender un poco el concepto de problema social, ¿sí? Está orientado a poder identificar que son condiciones que nacen o están establecidas en las estructuras sociales y que en esa medida afectan las necesidades humanas o las satisfacen. Vamos a mirar entonces el concepto ya establecido, porque creo que en esa medida es importante que lo podamos tener claro. Bien, entonces el problema social básicamente es una condición percibida, es decir, nosotros podemos verla en en una sociedad, en un grupo, en un barrio, en una ciudad. Es decir, nosotros tenemos la capacidad hoy de poder identificar que hay un problema social de acuerdo a lo que va sucediendo. Es decir, ¿cómo lo vamos a ubicar? Porque efectivamente va a ser perjudicial para un grupo significativo, para una sociedad, para un barrio, para un sector. Y yo creo que en esa medida, ahí nosotros ya hemos ganado porque podemos identificar eso. ¿Listo? Aquí, ¿qué pasa? El problema social requiere, en particular, una solución colectiva, porque a veces esas problemáticas sociales, esos problemas sociales son complejos y eso genera un impacto negativo en el bienestar de quienes habitan el sector, de quienes hacen parte del grupo, de quienes hacen parte de un territorio en particular. Y en esa medida, ese problema social tiene que ver con el funcionamiento o no adecuado de esa sociedad, de ese grupo. ¿Listo? Vamos a entrarnos entonces a revisar un poco más en detalle esto. Vamos a mirar entonces cuáles son las causas y dinámicas que se establecen a la hora de poder hablar del tema de problemas sociales. Los problemas sociales, yo lo mencionaba atrás, tienen raíces estructurales en varios elementos. Uno es la pobreza, otro tiene que ver con la desigualdad y la pobreza amarrada a la falta de recursos, pero también a la discriminación. Es decir, ahí hay cuatro elementos que son determinantes a la hora de poder identificar si hay o no un problema social. Bien, esta situación está amarrada, está integrada, por decirlo de esta manera, a una estructura o a las estructuras económicas imperantes, pero también a las estructuras políticas que han rodeado la historia de este país, para hablar específicamente de Colombia. ¿Listo? Y eso está dificultando que hayan cambios sistémicos a la hora de poder determinar situaciones. Es decir, cuando hay una problemática social con relación a la educación, cuando hay una problemática social frente a al tema de la alimentación de los niños, cuando hay una problemática social frente a los derechos laborales de los jóvenes, o cuando hay una problemática social de género, aquí nosotros, digamos, tendríamos que entrar a revisar, analizar y saber efectivamente a qué nos estamos enfrentando. Bien, el concepto de necesidades humanas que va amarrado y que se acuerdan que ese fue el título de estas diapositivas, es importante tener claro. Hay dos autores que se van a mencionar en esta presentación. Uno es Abraham Maslow, que plantea todo un tema de teoría de necesidades humanas a partir de una pirámide que vamos a ver ahorita a continuación. Y de otro lado, Manfred Machner, que establece una teoría de necesidades humanas fundamentales, pero que tienen también unos satisfactores. Eso lo vamos a revisar en detalle enseguida. Bien, hasta aquí está clara esta primera parte. Bien, vamos entonces a seguir.
El concepto de necesidades humanas establecida por Maslow, por Abraham Maslow, hace un poco más de 80 años, tiene una pirámide en su forma gráfica, aquí como lo podemos estar, como lo estamos observando. Y entonces en esa medida vale la pena indicar que son 5 necesidades que establece Maslow. La más básica está definida bajo las necesidades fisiológicas y que tienen que ver con la alimentación, con la respiración, es decir, cómo y de qué manera vivimos. La segunda tiene que ver con las necesidades de seguridad que tienen que ver con una casa, con la escuela, con el trabajo, con hacer parte de un movimiento religioso seguramente que se congrega, etcétera. Pero de otra manera también están las necesidades sociales que tienen que ver con la posibilidad que tenemos de solidarizarnos con otros, de acercarnos a otros, de interactuar con otros, porque hace parte también de lo que nosotros somos como seres sociales. Es importante también establecer que hay otras necesidades que tienen que ver con la autoestima, ¿no? Con el autoconcepto, en la percepción que tengo de mí, en la percepción que los otros tienen de mí y de lo que yo tengo hacia los otros. Es muy importante en nosotros también poder establecer esta necesidad. Y por último, la necesidad de autorrealización está definida entonces en la posibilidad que tenemos de, por ejemplo, avanzar académicamente, de haber logrado la primaria, la secundaria, de estar hoy en la universidad y tener en poco tiempo, en mediano plazo, la posibilidad de ser profesionales en trabajo social o en cualquier otra rama del conocimiento. La posibilidad de avanzar en los trabajos, de tener uno, de tener otro, la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Es decir, allí es la autorrealización de los seres humanos y que hace parte también de lo que nosotros hemos vivido seguramente a la hora de identificar estos ejemplos que puse hace un momento. Bien, entonces miremos ahora la teoría de necesidades humanas fundamentales planteadas por Manfred Masniff. Bien, entonces aquí hay que decir lo siguiente, es que Manfred Masniff plantea 8 necesidades humanas fundamentales y que de alguna manera están relacionadas también con los satisfactores. Bien, voy a adelantarme un poco para mirar los satisfactores. Yo solamente voy a hacer mención a que existen las 8 necesidades humanas de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación y de identidad. Bien, voy a revisar el concepto o cuál es el concepto establecido por Manfred Masniff con relación al tema de los satisfactores. Entonces, Manfred Masniff plantea que hay unas necesidades humanas, que ya lo mencioné, que son 8, pero también establece que hay unos satisfactores que tienen que ver con el ser, con el tener y el hacer, y que en esa medida se van supliendo, se van generando una satisfacción, valga la redundancia, una realización de las necesidades humanas. Bien, entonces podríamos decir, por ejemplo, que ante los componentes que tienen que ver para mirar atrás con la subsistencia, se plantea un satisfactor de alimentación, de salud y de vivienda. En términos del afecto, se establece un satisfactor en relaciones familiares y de amistad. Para mirar el tema del ocio, por ejemplo, se establece todo el tema de juegos y espectáculos, y cuando hablamos de espectáculos, es todo tipo de espectáculos. eh, Estamos hablando de obras de teatro, de conciertos, de presentaciones, de festivales, es decir, todas las opciones que nosotros podemos acceder a ellas en la ciudad que se van generando o en otros lugares del país donde tengamos la posibilidad de asistir, ¿no? La posibilidad de jugar. Desde pequeño lo hemos hecho y seguimos haciéndolo. Hoy pareciera un poco más puntual porque lo tenemos desde el celular, pero la intención es que el juego siempre será parte de los satisfactores del ocio. Y, por ejemplo, para finalizar, pues solamente estoy tomando aquí como algunos ejemplos de este tema de la necesidad de los satisfactores. Tiene que ver también con la posibilidad de satisfacer o plantear la necesidad de identidad y satisfacerlo a través de la cultura y los valores. Es decir, la posibilidad que tenemos nosotros como colombianos y como colombianas de poder fortalecer nuestros valores, nuestra cultura, eh, todo eso que nos hace colombianos y que efectivamente nos determina como es lo que tiene que ver con el baile, con la danza, con las expresiones artísticas, ¿sí? Con las maneras de vivir
con los alimentos, porque este país es un país rico en todo eso, ¿no? Es multicultural, y entonces lo dice la Constitución política. Entonces, ¿cómo de esa manera nosotros también podemos satisfacer esa necesidad de identidad? Voy a continuar entonces aquí, en esta presentación. Y entonces Manfred Masniff, por ejemplo, plantea un enfoque de desarrollo humano. Ese enfoque de desarrollo humano es importante en términos de que él dice que debe ser un enfoque, un contexto de desarrollo humano y sostenibilidad, ¿sí? Porque él cree que es importante que ese modelo de desarrollo humano se establezca de dos elementos muy importantes. Uno de manera equitativa y otro de manera sostenible. Nosotros atrás veíamos que los problemas tienen que ver con falta de recursos, pobreza, pero también con desigualdad. Y yo creo que aquí de alguna manera estamos dando respuesta a esas situaciones en la medida en que nosotros podemos enfrentar desde este ejercicio teórico unas condiciones para poder afrontar las problemáticas sociales, los problemas sociales, desde el enfoque del desarrollo humano establecido en la teoría de las necesidades humanas fundamentales de Manfred Masniff. Bien, entonces, una vez definido o establecido los conceptos, por un lado de pobreza, de problema social y por el otro lado de necesidades y de necesidades humanas en particular, quiero hacer referencia a lo siguiente, y es que debe haber una relación entre ambos conceptos. Entonces miremos cómo y de qué manera se establece. Bien, está claro que los problemas sociales van a impedir que las personas satisfagan sus necesidades humanas, ¿no? Ya recordemos el concepto de pobreza, ¿sí? Que es la condición de problema social, que es la condición de pobreza, desigualdad, falta de recursos, discriminación, pero por el otro lado, el de las necesidades, ¿sí? Que hacen parte también en términos de la satisfacción que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el ocio, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con todos los elementos que mencionábamos atrás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros podamos, sobre esto, definir que es muy importante que si nosotros encontramos necesidades humanas, ¿sí? Esto básicamente va a generar dificultades para alcanzar un desarrollo personal. Y nosotros lo vemos. Cuando tenemos dificultades en términos del empleo, cuando nosotros tenemos dificultades en términos del acceso a los servicios de salud, cuando nosotros tenemos dificultades con el acceso a la educación, ¿sí? Entonces, efectivamente, estos problemas sociales van a interrumpir la progresión, es decir, la posibilidad que tenemos nosotros como seres humanos, como hombres y como mujeres, de posibilitar acceder a esos servicios, de posibilitar de acceder a esos derechos y de poder gozar de ellos, ¿sí? Digamos que hoy tenemos una brecha complicadísima en términos de los ricos y los pobres, ¿no? Quienes tienen el dinero, de alguna manera tienen el acceso a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces pueden acceder a la educación privada, pueden acceder a los planes complementarios de salud, pueden acceder a la recreación de otras formas, seguramente porque están determinados por el factor dinero. Bien, entonces, cuando esto no se da, cuando este impacto sobre sobre la satisfacción de las necesidades, lo que va generando sencillamente es una insatisfacción y un malestar en las personas, en los grupos, en los sectores, en los territorios. Y yo creo que allí es importante que nosotros tengamos claro, como trabajadores sociales, ese elemento para nuestro quehacer cotidiano. Bien, entonces, ¿cómo y de qué manera también hay una interdependencia entre esto de las necesidades y los problemas sociales, ¿no? Entonces, Masniff propone también que esas necesidades son interdependientes y que se deben satisfacer de manera integral, ¿sí? Cuando los problemas sociales impactan todas estas dimensiones que nosotros hemos mencionado, van empeorando las condiciones de vida de las personas y las comunidades. Entonces, en la medida en que no hay acceso a la educación en un sector, en una población, ¿qué ocurre? En la medida en que no tienen servicios de salud, ¿qué ocurre? ¿Sí? Seguramente esa reflexión será motivo de discusión en este momento para que podamos nosotros manifestar efectivamente cómo y de qué manera nosotros, como agentes de cambio, también tenemos una visión frente a esto y tenemos que ser críticos
frente a lo que estamos observando. Bien, continuemos entonces. Bien, entonces yo quiero plantear aquí unos ejemplos de problemas sociales y necesidades humanas, ¿no? Yo lo mencionaba atrás, el tema de la pobreza y la exclusión. Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía de origen hindú, plantea entonces que la pobreza no es solo la falta de ingresos, es también la falta de capacidades para satisfacer las necesidades básicas. Y yo creo que en esa medida se va generando una situación muy compleja que tiene que ver con la posibilidad de impedir la satisfacción de esas necesidades, ¿sí? Y eso sencillamente va generando mayores niveles de pobreza y mayores niveles de exclusión social. Nosotros seguramente en un ejercicio posterior vamos a tener la posibilidad de ahondar un poco más en esto, pero creo que es importante manifestarlo ahora para que vayamos tomando conciencia, porque creo que también es un ejercicio no solamente de comprender, sino también de tomar conciencia frente a las realidades que nosotros nos vamos a encontrar en el cotidiano y en las realidades en las que nos vamos a encontrar en cada uno de los espacios donde podamos estar trabajando. ¿Listo? Bien. Otro, digamos, otro ejemplo, otro ejemplo importante tiene que ver con la discriminación y la necesidad de destino. Bien. Aquí vale la pena mencionar entonces que cuando hay una discriminación afecta una necesidad de pertenencia y de autoestima, ¿sí? Hay unos autores, Snyder y Ingram, que identifican entonces que hay políticas que excluyen y se perpetúan en términos de la discriminación, impactando negativamente la identidad de la persona como tal, ¿sí? Pero también el reconocimiento social. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy puntual. En la década de los, en la segunda, antes de en la segunda mitad a mediados del siglo pasado, para ser más específico, en los Estados Unidos, eh, las personas de raza negra no podían subirse a los buses y sentarse en cualquier puesto. Tenían que ir en la parte de atrás del bus. ¿Por qué? Porque había una política clara de exclusión y discriminación al respecto con los blancos, ¿sí? Aquí es muy importante tocar un tema, y es el tema de la dignidad humana. Y para aclarar el concepto rápido de dignidad humana, tendríamos que decir que el concepto de dignidad humana se refiere al respeto que yo tengo por el otro, por el sencillo hecho de ser persona. Es decir, él y yo, ella y yo, ellos y yo somos personas. Aquí lo que yo estoy viendo en este grupo de estudiantes, es un grupo de personas. No me importa si son hombres, mujeres, altos, bajos, de contextura gruesa, de contextura delgada, no me importa eso. Yo identifico personas. Y en ese sentido, es importante mencionar entonces cómo en ese momento en los Estados Unidos no había una clara dignidad por las personas de raza negra. Y yo creo que eso es importante para que lo tengamos en cuenta a la hora pues, de poder entender un poco esta lógica. Bien, yo quiero dejar ahí, me parece importante poder establecer entonces unos elementos teóricos que me parecen importantes. Yo quiero que vayamos ahora al estudio de caso. Ahora vamos a reunirnos en pequeños grupos para revisar el estudio de caso y dar respuesta a unas preguntas establecidas. De antemano les agradezco mucho. Espero entonces que si hay alguna pregunta, luego podamos entonces dar la respuesta y si en el transcurso del estudio de caso que ustedes van a leer y van a responder, tienen preguntas al respecto, con mucho gusto las vamos respondiendo para que podamos tener claridad frente a esto. Les agradezco mucho, espero haber sido claro y entonces a continuación vamos con el estudio de caso.